Hola, hoy es 10 de febrero del 2025 y soy Eduard Serra. Y bueno, este nuevo documento, este nuevo vídeo pretende ser, será una reedición del vídeo que publiqué sobre Kant y Descartes, un vídeo que se tituló Kant versus Descartes. El hecho es que considero que aquel vídeo tiene partes que son innecesarias y que en consecuencia con ello pues puedo explicar lo mismo de una forma mucho más sintética y de una forma más breve, sin que por ello el valor del contenido pues acabe reduciéndose. Al contrario, y creo que será lo contrario. Creo que aumentará el valor del contenido porque iremos más directamente al grano. Bueno, pues hace unos cuantos vídeos que estoy analizando el tema del romanticismo, relacionándolo evidentemente con la cuestión del nacionalismo, y hablé de la crítica que hace de Jorge Polo Blanco al romanticismo y también de la crítica que hace este mismo autor, Jorge Polo Blanco, en su libro Románticos y Racistas, concretamente a Schiller, al que considera, como ya comenté, en un precursor de lo que es el romanticismo, por decirlo, que él considera más reaccionario. Y entonces este vídeo va en consecuencia con el estudio de esta cuestión relacionada con el romanticismo y con los prolegómenos del romanticismo y con Schiller, más concretamente. Bueno, el hecho es que considero, aunque no sea absolutamente necesario, es que considero que para entender a la perfección a los románticos, a los idealistas y a Schiller, hay que entender un poco a Kant, para entender al sujeto, la idea del sujeto kantiano y a su moral, porque básicamente hay una especie de crítica dentro de lo que es el movimiento romántico, dentro de lo que es el idealismo, hay una crítica a los criterios morales, y no solo morales, sino incluso epistemológicos y de otros aspectos. Pero bueno, hay una crítica a Kant, y creo que entender la filosofía kantiana de alguna manera, aunque sea a un nivel muy básico, pues nos puede ayudar a entender precisamente lo que estaba haciendo Schiller, y no solo Schiller, sino todos los románticos. Así que debemos entender este vídeo en esta línea, como una especie de ayuda para entender todo lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues para entender la filosofía del sujeto de Kant, pues utilizaré una estrategia, que es la de comparar la idea del sujeto kantiana con la idea del sujeto de Descartes. Después, una vez más o menos tengamos una visión más o menos clara de lo que es el sujeto kantiano, pues podremos entender de dónde nace toda su filosofía moral, el punto de partida sobre el cual Kant edifica todos sus planteamientos éticos y morales. Para la primera fase, la fase de comparación, no voy a utilizar bibliografía, pues porque estaremos hablando de ideas muy simples. Y la segunda fase, pues sí, utilizaré un libro que es Justicia, hacemos lo que debemos, de Sandel, porque allí lo explica bastante bien, y entonces haré una lectura de unos cuantos párrafos de este libro, y después haré un pequeño comentario. No hará falta hacer muchos comentarios porque allí está mucho mejor explicado de lo que lo pueda hacer yo. Por lo tanto, esta será la estrategia que seguiremos. Bueno, pues para entender la filosofía del sujeto de Descartes, primero hay que entender, hay que saber qué problemas pretendía solucionar Descartes. Bueno, y el problema principal que pretendía solucionar Descartes era el de crear un fundamento sólido para el conocimiento y para la ciencia. Entonces, él aplicó lo que se llama la duda metódica. ¿En qué consiste la duda metódica? Pues si queremos algo que
que sea un buen fundamento, unos buenos cimientos para el edificio del conocimiento, pues debemos partir de verdades que sean incontrovertibles, sobre las cuales no se pueda dudar. Entonces, aplica una primera duda, que es sobre todo aquello que sentimos, vemos, sobre todo aquello que conocemos a través de los sentidos. Porque dice, bueno, yo a veces sueño y a veces estoy despierto, y supuestamente aquello que sueño es irreal, pero claro, yo cuando estoy despierto o cuando supuestamente estoy despierto, no sé si estoy soñando, o tampoco sé si mis sentidos me engañan, que a lo mejor lo relato de una manera y yo la percibo de otra. Pues por lo tanto, sobre aquello que he de dudar, en primer lugar, pues es sobre mi experiencia sensible. Y este es el primer punto, la primera reducción que hace Descartes: elimina todo aquel conocimiento que parte de la experiencia sensible. Bueno, pues el siguiente paso que da Descartes es el de aplicar su duda metódica casi de una forma maliciosa, aplicarla al extremo. Pues, ¿qué debemos entender por maliciosa? Aquí que aplica que él quiere estar tan seguro de que la verdad que ha de partir el edificio de conocimiento ha de ser tan sólida, pues que se ha de aplicar incluso la duda hasta extremos casi insospechados, cosa que después no hace, pero bueno, él aplica esa idea, y a partir de aquí pues considera que hay una serie de verdades que al parecer deben ser incuestionables, como por ejemplo que el área del círculo es 2πr cuadrado, o que 2 y 2 son 4, y verdades de este tipo que dice que, bueno, esto al parecer no podemos dudar de esto porque son verdades matemáticas y que son verdades conceptuales, y que por lo tanto pues es imposible dudar de esto. Pero bueno, él aplica, como ya he dicho, la duda metódica de una forma casi maliciosa. Y para aplicar esa duda metódica, pues habla del genio maligno, una especie de demonio que está ahí para meternos estas ideas y hacernos creer que son verdaderas cuando en realidad son falsas. Que de alguna forma hay un demonio que nos quiere engañar y hacernos creer que todas estas verdades pues ya son verdaderas cuando en realidad no lo son. Pues a partir de ese punto, pues él considera, en tanto que existe esta posibilidad, pues que se debe dudar de estas verdades. Y aunque no existiera un genio maligno, pues también podría ser una percepción nuestra, un defecto nuestro a la hora de pensar, considerar que estas verdades pues son realmente verdades cuando no lo son. Pues por lo tanto, elimina todas estas verdades, lo que se llamarían los juicios analíticos a priori. Pues ya quedan, lo que posteriormente se llamaría juicios analíticos a priori, quedan incluso descartados de las posibles verdades sobre las cuales se pueda levantar el edificio del conocimiento. Bueno, pues una vez llegado a este punto, hay que dar un tercer paso. Y el tercer paso que da Descartes, y sobre el cual considera que sí se puede alzar el edificio del conocimiento, es que hay una verdad incontrovertible. Y dice, bueno, si yo dudo, es que hay algo que existe que duda, por lo tanto ese yo que duda ha de ser real. En consecuencia, aquí ya tengo una primera verdad, pero claro, esto sitúa a Descartes en un problema. Solo quedo yo y los demás pues no tiene por qué existir, es que a lo mejor no existe, y esto puede llegar hasta tal punto que solo exista yo como ser que duda, porque claro, yo tengo conocimiento o supuesto conocimiento de los otros seres que dudan a través de la experiencia sensible. Yo hablo con personas y ellos me dicen que dudan, o que no dudan, o que creen, pero claro, yo no sé si estas personas que dicen que dudan y que creen pues realmente existen, porque la única experiencia que tengo de ellas es la sensible. Los oigo, los siento, los puedo tocar, pues son experiencias sensibles. He de dudar de que, incluso aplicando la duda metódica hasta el límite, de que existen estas personas. Así solo queda yo, y así se llega a lo que se llama el solipsismo de Descartes. En este sentido, pues hay que considerar que ese punto
ese yo que queda único es el único fundamento a partir del cual Descartes puede levantar todo el edificio del conocimiento. Bueno, pues aquí hemos alcanzado precisamente al sujeto de Descartes. Claro, si podemos dudar de que exista una realidad, si podemos dudar de que existen pues incluso las verdades matemáticas, solo quedo yo. En este sentido podemos decir que todo lo que no sea yo, pues casi que es innecesario. Pues por lo tanto, ese yo que queda fuera de la realidad, este sería o más allá de la realidad, suponiendo de que existiera, pues sería el sujeto de Descartes. Y este es el punto capital de la idea del sujeto. Bueno, a partir de aquí, pues Descartes da un nuevo paso para empezar a reconstruir todo el edificio del conocimiento. Y es que considera que este yo, pues tiene una idea que es fundamental y que no puede provenir de él. Él considera que este yo, que este sujeto, es finito y que en sí mismo pues no puede tener una idea de infinitud, no puede tener ninguna idea de lo que es la infinitud. Sin embargo, le llega la idea de la infinitud. Entonces dice, bueno, que si esta idea no puede provenir de mí como ser finito, pues ha de provenir de un ser infinito. Y este ser infinito, que Descartes ahí da un salto de fe, pues este ser infinito, en tanto que es infinito, pues ha de ser perfecto. Y si es perfecto, pues ha de tener una bondad extrema. Y si tiene una bondad extrema, todas aquellas verdades que parecen evidentes en sí misma ya no pueden ser producto de un diablo, sino que han de ser verdades garantizadas por este ser infinito. Bueno, esto es un salto de fe porque él considera que esta idea de infinito no puede provenir de un diablo. Claro, él sostiene esta hipótesis de que no podría, o sostendría esta hipótesis de que no puede provenir de un diablo o de un demonio, un genio maligno, porque este ser sería imperfecto y no podría ser finito. Por lo tanto, la idea de infinito tampoco podría venir de él. Así que tiene que venir necesariamente de un ser perfecto que garantizaría las verdades, por lo menos de la matemática, las verdades de la geometría y todo eso. Y a partir de aquí, Descartes empieza a reconstruir la realidad, identificándola con las verdades de las matemáticas, con las verdades de la geometría y con lo que él llama la extensión. Dice, al menos la realidad existe como extensión, con sus propiedades, por decirlo así, matemáticas. Todo lo demás, la verdad de los sentidos y todo lo demás que percibimos en los sentidos, de aquello se puede dudar, pero de eso al menos no. Por lo tanto, y aquí empieza a reconstruir el edificio del conocimiento. Pero en general es básicamente la idea clave, son las ideas claves de los cuales nos tenemos que quedar en el tintero. Bueno, Kant enfoca el problema de una forma muy distinta. Él considera que existo yo, pero que también existe en realidad. Pero hace una distinción. Distingue la realidad en cuanto tal de lo que percibimos nosotros de la realidad. Para él, la realidad en cuanto tal es prácticamente incognoscible. No sé, no podemos alcanzar a edificar ningún conocimiento sobre ella, ningún conocimiento sólido sobre ella. Lo que sí podemos alcanzar un conocimiento sólido sobre todo aquello que percibimos. Claro, porque en tanto que lo percibimos, pues sí que podemos fundamentar un conocimiento, podemos fundamentar una ciencia. Entonces él distingue esa realidad, la realidad que no podemos percibir, pero de la cual parte aquella otra realidad de la que podemos percibir, es que la realidad del fenómeno. La ciencia, el conocimiento se ha de aplicar sobre esa realidad. Bueno, pero ¿cómo percibimos nosotros la realidad? Pues de alguna forma ya he hecho la distinción entre el mundo del fenómeno, que es la realidad que nosotros percibimos, y el mundo del númeno, que es la
que no percibimos. En cualquier caso, todo aquello que nosotros percibimos, la realidad fenoménica, de alguna forma parte de la realidad nouménica, o sea, parte de la realidad en cuanto a tal. Lo que sucede es que nosotros tenemos percepciones de la realidad y estas percepciones pues nos vienen como desconectadas una de la otra, nos vienen pues casi en desconexión. Pues de alguna forma nuestra conciencia, en tanto que es una unidad, hay un elemento filosófico que Kant llama la unidad de la percepción. Todas estas percepciones se unifican allí en la conciencia y la conciencia, el sujeto la reconstruye, pero no la reconstruye de una forma arbitraria. No creamos aquí que digamos que nosotros vemos una cosa y podemos reconstruir otra cosa que no sea. En definitiva, no, esta reconstrucción no es arbitraria. Entonces nosotros tendremos esas percepciones de la realidad y la conciencia las reconstruye, pero en base a unas reglas, a unas normas. El sujeto tiene una estructura, entonces esa reconstrucción de la realidad está hecha en base a esta estructura misma del sujeto. Pues el sujeto, pues en primer lugar, tiene una especie de lo que Kant llama intenciones puras a priori, que son el espacio y el tiempo. Pues estos son las primeras condiciones que tendrá el fenómeno que nosotros construimos. Tendrán un espacio y un tiempo. Después la reconstruye a base a unas categorías y en base a unos esquemas que se llaman unos esquemas trascendentales, el esquematismo trascendental. Pues el fenómeno se reconstruye a partir de esa estructura objetiva, y estos fenómenos son los que la ciencia puede estudiar. Estos fenómenos son reales, son objetivos, pero son los que la ciencia puede estudiar porque son los que nosotros percibimos, y no puede estudiar lo que no percibimos. Pero la ciencia los puede estudiar de una forma objetiva, porque estos fenómenos también tienen una objetividad y están reconstruidos en base a unas normas objetivas. Y además, como he dicho, parten de la misma realidad. Bueno, esa realidad reconstruida es la realidad del fenómeno, es la realidad que, como ya he dicho, es la que estudia la ciencia, pero también es la realidad de la naturaleza, la realidad de la causa y el efecto, la realidad que está sometida. Esos son dos términos que nos deben quedar claros. Esa realidad es la que está sometida a la determinación y a los condicionamientos. Y esa realidad se opone a la otra realidad del fenómeno donde no existen o no pueden aplicarse de forma legítima las leyes de causa y efecto, las leyes de la naturaleza. Es una realidad que no está sometida por ningún tipo de determinación en este sentido. Esto es una cuestión que nos debe quedar clara. Y el sujeto, pues en este sentido, tiene dos dimensiones. Por un lado, el sujeto en cuanto tal, que está en la realidad del noumeno, en la realidad que está fuera del alcance del estudio de la ciencia, que está fuera del alcance de las leyes de la causa y efecto. Y la otra dimensión que tiene el yo, pues es, por decirlo así, el yo fenoménico, que es nuestro cuerpo, que son lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pues pensamos y lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. O sea, en este sentido hay que entender que existe un sujeto que percibe, pero que a su tiempo no puede ser percibido, que es el sujeto trascendental, que por decirlo así sería el auténtico yo, que no está sometido, y en tanto que está en el mundo de un número, no está sometido a las leyes de causa y efecto. Y la otra parte es el yo fenoménico, que es el yo de las pasiones, de las inclinaciones, el yo que tiene frío, el yo que tiene calor, el yo que tiene pena, y este es el sujeto que está sometido a las leyes del condicionamiento y aquello que percibimos. O sea, podemos percibir este segundo sujeto, por decir si la persona y el hombre, pero no podemos percibir el sujeto. Y además este sujeto, ha de quedar claro, no está sometido a ningún tipo de determinación previa, porque está fuera de la naturaleza. Bueno, esa concepción del sujeto kantiano, que lo sitúa más allá del mundo sensible,
del mundo de la causa y efecto, del mundo de la naturaleza, del mundo de las inclinaciones naturales, del mundo de los deseos, es lo que precisamente fundamenta la libertad según Kant y el punto de partida desde el cual se puede fundamentar la ley moral. En este sentido, he encontrado una cita de un libro de Michael J. Sandel, Justicia, hacemos lo que debemos, edición de bolsillo del año 2012, y voy a la página 147. Leo la cita, por decirlo así, abro comillas. En cuanto a ser natural, pertenezco al mundo sensible. Mis actos están determinados por las leyes de la naturaleza y las regularidades de la causa y el efecto. Este es el aspecto de la actuación humana que la física, la biología y la neurociencia pueden describir. En cuanto a ser racional, habito en un mundo inteligible. Allí, al ser independiente de las leyes de la naturaleza, soy capaz de ser autónomo, de actuar conforme a una ley que me doy a mí mismo. Kant sostiene que solo desde este segundo punto de vista, el del reino de lo inteligible, puedo verme a mí mismo como un ser libre, pues el ser independiente de la determinación de las causas del mundo sensible, y esto es lo que la razón debe atribuirse siempre a sí misma, es ser libre. O sea que la libertad nace precisamente del hecho de que el sujeto esté más allá del mundo natural, o esté en un plano distinto del mundo natural. Bueno, si no fuese más que un ser empírico, no podría ser libre. Bueno, en el fondo, aquí hay que entender que también somos seres empíricos, pero no solamente seres empíricos, sino que hay una parte, como he dicho antes, que no es empírica, que es el sujeto. Bueno, si no fuese más que un ser empírico, no podría ser libre. Cada vez que se ejerciese la voluntad sería bajo el condicionamiento de algún interés o deseo. Toda elección sería heterónoma, regida por la persecución de algún fin. Mi voluntad nunca podría ser una causa primera, sino solo el efecto de alguna causa anterior, el instrumento de uno u otro impulso o inclinación. En la medida en que nos concebimos a nosotros mismos como seres libres, no podemos concebirnos como seres meramente empíricos. Cuando pensamos en nosotros como seres libres, nos transferimos al mundo inteligible y nos incorporamos a él como miembros suyos y reconocemos la autonomía de la voluntad junto con su consecuencia, la moral. Bueno, he aquí lo que queríamos expresar cuando decía que teníamos que prestar atención en que el mundo de los fenómenos, en el que opera la dimensión material de la persona, la dimensión fenoménica de la persona, pues está determinado y está condicionado. Por lo tanto, esto es el punto que quería que quedase claro. A ello se opone el sujeto del mundo nouménico, lo que se llama el sujeto trascendental. Ese sujeto trascendental está fuera de la naturaleza y por lo tanto no está determinado por ninguna ley de causa ni efecto, ni ninguna determinación natural, ni ningún condicionamiento no natural. Por lo tanto, es libre de ejercer la ley moral en función de las leyes del mundo inteligible, que son las leyes de la libertad. En consecuencia con ello, el comportamiento moral no tiene nada que ver con esa máxima que decía, como a veces ha comparado con Kant, con aquella máxima que decía, en la regla de oro, me parece que se llama, que decía, trata a los demás como quieres que te traten, porque no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa muy distinta. Es el hecho de que uno puede determinarse moralmente y dirigir la ley y de elegir la conducta moral en función de unas determinadas leyes, y una de esas determinadas leyes es el principio de universalización. En cualquier caso, aquí lo que debe quedar claro es aquello que criticaron los románticos, los idealistas y más tarde
los comunitaristas, que, y no solamente ellos, evidentemente, que ese sujeto trascendental es una ficción y que es imposible encontrar una persona que no esté sometida ni a las inclinaciones, ni a los deseos, ni que es muy difícil encontrar este ser ficticio. Entonces ellos ofrecen una solución. Sí que consideran que las leyes morales de Kant son válidas, pero ellos lo solucionan. Creen que estas leyes morales se han de implementar de otra manera, se han de poner en la práctica de otra manera. Y este es el contexto en el que debemos entender la filosofía de Schiller y las cartas de la educación estética del hombre. Y estos son los principios que nos ayudarán a entender los siguientes, al menos los 2 siguientes vídeos. Bueno, pues ya está. A partir de aquí ya podemos empezar a estudiar con un poquito más de fundamento las cartas de la educación estética del hombre. Bueno, realmente no he logrado lo que me proponía, lo que decía al principio del vídeo. Quiero hacerlo más corto, pero al menos creo que he centrado mejor los temas y lo he ubicado mejor y los he explicado un poco mejor. Siempre se puede hacer mejor, pero creo que mejor que antes sí que se ha hecho. Por lo tanto, ahora solo queda despedirme de todos vosotros y daros las gracias por ver este vídeo. Hasta luego y hasta el próximo capítulo. Espero.